Bueno, vamos a comenzar. Buenos días a todas y a todos, a quienes nos siguen también a través del Zoom y a través del canal de Señal U Académico. Desde la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo les damos la bienvenida a este evento que implica uno de los momentos más esperados de nuestro trabajo, que es la presentación de un libro. El final de un camino y el comienzo de otro. De relaciones tóxicas a un vínculo amoroso, el ambiente, los animales y nosotros, obra por las doctoras Daniela Ferré y Nora Gorla, comienza hoy a encontrarse con sus posibles lectoras y lectores, y bueno, ese recorrido ya está un poco más allá de nuestro alcance. En primer lugar, queremos agradecer la presencia del rector de la Universidad Juan Agustín Maza, el profesor Daniel Miranda, la decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, doctora Julieta Araníbar. Agradecemos porque también han brindado este espacio para esta presentación. La magíster Paula Gerlo, decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. La vicerrectora de Investigación, Extensión y Vinculación, magíster Mónica Torresilla, la directora del área de Ciencia y Técnica de la Universidad Juan Agustín Maza, licenciada Lisette Beilín, y el responsable de Investigación y Desarrollo del área de Ciencias Veterinarias y Ambientales, el doctor Jerónimo Galvani. Y también nos acompaña la directora de nuestra editorial, Pilar Piñeirúa, la doctora Pilar Piñeirúa, quien actualmente dirige la EDIUNC. Queremos agradecer nuevamente también a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCUYO, al Espacio de la Ciencia y Tecnología, a su personal que hoy nos asiste técnicamente y que ha brindado la posibilidad de realizar este evento, a la gente de comunicación también, a Damián Berridi y a Emma Sacabino Ganem, de aquí de la facultad, la FSEM de la UNCUYO, a Señal Académico, el canal dedicado a la difusión de la actividad académica en nuestra universidad, y al equipo técnico que hace posible esta transmisión a la plataforma YouTube. Como decíamos, presentar un libro es una celebración para EDIUNC. Por eso le vamos a dar la palabra al representante de nuestro equipo editorial, Juan López, quien se encargó del proceso de edición y corrección de Relaciones Tóxicas a un vínculo amoroso, el ambiente, los animales y nosotros, y bueno, nos dará un panorama de este camino. Hola, buenos días, buen mediodía. Mi nombre es Juan López, soy el editor y las 4 autoras y el autor de este libro. Voy a ser muy breve para que me crean, miren, es muy poquito lo que voy a decir. Lo importante lo tienen para decir las autoras y el doctor Saraco, me parece. Bueno, nosotros estamos muy felices de presentar un nuevo título de la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, la EDIUNC, en este caso de la colección Indagaciones. El trabajo de edición tiene mucho de artesanal y de mediación. Quienes producen el original, que se convertirá en libro, en este caso 4 autoras y un autor, presentan su trabajo y la editorial toma una serie de decisiones y hace una serie de propuestas para llegar a lo que decimos siempre, el mejor libro posible. Solemos repetir que los libros no se escriben, sino que los libros se publican. Esto para contrarrestar un poco el error de asimilar editorial con taller gráfico o planta impresora. La EDIUNC, como su nombre lo indica, no es una imprenta, es una editorial. Cuando entonces un original es aprobado por el comité editorial y por los evaluadores externos e internos, es decir, todo trabajo que se presenta a la editorial pasa por una serie de etapas de validación, el editor asignado, en este caso yo, propone una serie de decisiones para que imaginando el libro publicado. En mi caso, yo pedí hacerme cargo de este original por varias razones. Ahora les voy a contar un poco la intimidad, o como decía Unamuno, la intrahistoria, ¿no?
cómo se vive en la editorial el trabajo sobre un original. Una de las razones fue profesional. Yo consideré que el material era y es muy interesante, muy valioso, muy valiente inclusive, con solidez científica y convicciones claras, el propósito de trabajar y contagiar a los demás para hacer de este planeta un lugar armónico o menos disarmónico, menos tóxico, un lugar donde el ambiente, los animales y nosotros, los paradójicos sapiens, podamos convivir y sobrevivir, ¿no? La propuesta tenía además algo muy importante para nosotros. Los textos estaban bien escritos, bien redactados, lo cual es un alivio y una felicidad para cualquier editor y corrector. Otra razón fue bastante personal. De adolescente yo soñaba con estudiar biología, y especialmente biología marina en Mendoza. En la desértica Mendoza, un poco por falta de insistencia y otro poco por falta de apoyo de mi familia, terminé resignando ese sueño. Pero nunca perdí el interés ni la curiosidad por los animales, especialmente por las aves. Así que cuando vi el índice dije, bueno, ojalá me pueda editar este original. Bueno, pero vuelvo a lo principal. Quiero destacar también en este trabajo el trabajo de diseño de la cubierta, de los interiores, así como el tratamiento de las imágenes y la realización de los gráficos, tablas y gráficos, etcétera. Eso estuvo a cargo de Graciela Amadío, una de nuestras diseñadoras, que también estuvo en contacto con las coordinadoras y creo que tomaron muy buenas decisiones. Bueno, en síntesis, celebramos entonces la aparición de este nuevo título de la EDIUM. Agradecemos a las coordinadoras que están acá con nosotros, a las autoras y al autor su confianza y la excelente disposición para cada sugerencia que realizamos. Esperamos haber hecho, como dije al principio, el mejor libro posible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Antes de pasarle la palabra a las protagonistas, vamos a leer un mensaje enviado por quien prólogo, ahora Marta Mut. Ella es directora del Grupo de Investigación en Biología Evolutiva del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad. Bien. Bueno, recibimos el saludo de la doctora Marta Mudry. Muy buenos días a todos los presentes en las diferentes formas que hoy la tecnología permite. Compromisos previos y superposición horaria a la distancia me impiden estar en persona junto a ustedes para disfrutar de la presentación del nuevo libro que hoy nos acercan las doctoras Ferré y Gorla. La Universidad Massa, junto con la Universidad Nacional de Cuyo, dio la oportunidad de aportar al conocimiento con esta obra que ya desde el título genera intriga, que la ciencia es una de las formas del arte. Todos los aquí presentes que tengan algo que ver con ella, seguro ya lo han experimentado, entendiendo por arte el conjunto de actividades con las que uno recrea un aspecto de la realidad y el conjunto de obras que resultan de esa actividad. Es ahí donde una vez más quiero destacar esa habilidad tan particular que vienen demostrando ya en varias oportunidades estas investigadoras. Hoy se hace muy evidente desde el título de la obra, de relaciones tóxicas a un vínculo amoroso, el ambiente, los animales y nosotros, la capacidad creativa que las caracteriza. Como comenté en una parte del prólogo con el que tan gentilmente me invitaron a acompañarlas, esta obra, orientada a la comunicación pública de la ciencia, nos propone repensar la forma en que vemos la realidad que nos rodea.
invita a observarla desde otros ángulos, invita y apela a generar visiones superadoras de la subjetividad limitada que puedan tener las herramientas de la propia disciplina de formación con la que abordemos su lectura. Es así como todos los lectores podremos ponernos en contacto con la realidad ambiental que con los más diversos ejemplos ilustran los diferentes capítulos. Ellas nos invitan a compartir sus miradas, que a la vez pueden ser disparadoras de nuevas inquietudes para continuar indagando en este amplio espacio del conocimiento que despliegan ante nosotros, vinculando la toxicología ambiental con los seres vivos, sean ellos los animales o los seres humanos. Expresado en un lenguaje universal y comprensible, apela con los más diversos ejemplos a nuestros intereses como especie que pretende conservar el patrimonio y la cultura y transmitirlo a otras generaciones, e incentiva nuestra facultad de pensar nuevas formas de relacionar la ciencia con lo cotidiano, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en el planeta. Espero todos ustedes disfruten de su lectura, tanto como me ha ocurrido a nivel personal, y sea el aliento para que ambas autoras sigan entusiasmadas proponiendo nuevas temáticas de divulgación relacionando la ciencia y otras artes. Mi más caluroso abrazo y sincero deseo de éxitos en la difusión de esta nueva obra. Bien. Ahora sí es el momento de comentarles quiénes son las compiladoras de este libro que hoy presentamos, de relaciones tóxicas a un vínculo amoroso, el ambiente, los animales y nosotros. Nora Viviana Gorla es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, investigadora científica del CONICET y docente de la Universidad Massa. Fundó y dirige el Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción de esta universidad, así como también integra otros laboratorios nacionales y colabora desde la docencia en otras universidades del país. Ha publicado artículos originales de investigación en diversas revistas científicas extranjeras y nacionales y disertado en reuniones científicas de toxicología, genética y citogenética. Nora, tenés la palabra. Hola, buen día, gracias por acompañarnos. Lo primero que quiero contarles que este libro es el producto de un trabajo en equipo, me estoy emocionada, de muchos años, más de 10 años, en un lugar de hermoso respeto como es la Universidad Juan Agustín Massa. Agradezco a las autoridades acá presentes. Somos 5 autores porque son 5 capítulos, pero el conocimiento acá gestado es el producto de varias tesis de grado y varias tesis de posgrado y de muchos proyectos de investigación subsidiados por la Massa y subsidiados por FONCIT Nación. Entonces eso es lo primero que quiero agradecer. Somos 2 compiladoras, pero es el producto de muchas mentes y almas trabajando. Y brevemente, no sé cuánto tiempo tengo, 5 capítulos forman este libro. El primero de mi autoría es una intro al tema, mostrarles por qué los animales son centinelas de salud del ambiente, son centinelas de su propia salud y de la salud de nosotros, seres humanos. Hemos reunido muchas historias ocurridas en distintos países del mundo, alrededor de 40, donde distintas especies animales han demostrado eso que acabo de decir, tanto en ambientes aéreos como terrestres como acuáticos, para valorizar que no estamos por encima de ellos, sino que estamos al mismo nivel de ellos, y la salud de los animales y de los ambientes
con nuestra salud reúnen One Health, que es una única salud. No es idea nuestra, esto es la bajada de la Organización Mundial de la Salud. En el segundo capítulo, que es del doctor Martín Quero, del flamante doctor Martín Quero, hizo su doctorado en aves y varios ejemplos de episodios donde las aves han demostrado esto que acabo de nombrar, solo para dar dos. Todos hemos sufrido, diría yo, la mortandad de cóndores en nuestra provincia y otro con repercusión internacional del anguilucho langostero hace varios años en la región pampeana, con repercusiones internacionales porque es un ave migratoria. En el tercer capítulo, la magíster María Palma relata en agua y en peces la problemática de esta que nos reúne. Tenemos actividades y prácticas humanas donde, sabiéndolo o no, eliminamos contaminantes tóxicos al ambiente. El relato de mortandad de peces en distintos cursos de aguas de nuestro país, en distintas provincias, están relatados aquí. Y me gustaría que las dos últimas se los dejo para Dani, así que ella es autora de uno de los que sigue. Muchas gracias, Nora. Vamos a presentar entonces a Daniela Marisol Ferré, quien es doctora en Ciencias Veterinarias por la Universidad Nacional del Rosario, investigadora científica, categoría asistente del CONICET y codirectora del Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción de la Universidad Juan Agustín Maza. Se desempeña también como docente en la carrera de veterinaria de esta universidad. Ha dirigido y participado en proyectos de investigación científica nacionales, publicado artículos en reuniones y revistas del país e internacionales y publicados 2 libros. Daniela, te escuchamos. Bueno, gracias. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Gracias a todos por estar presentes, hacerse un espacio en su agenda. En los últimos 2 capítulos, el capítulo 4 de mi autoría y en el capítulo 5, autora Martina Cariri, que está presente acá también en la sala, retomamos el concepto de una salud, ejemplificando acontecimientos en los que, en este caso, los bovinos destinados a producción de alimentos para consumo humano, productos cárneos y lácteos, y las mascotas, particularmente los caninos, han sido estudiados como también animales indicadores de calidad del ambiente, tanto agropecuario, en donde se producen los alimentos que consumimos, y el ambiente domiciliario, que tiene particularidades. Las principales que las mascotas comparten ese mismo entorno con nosotros, ¿sí? Mismos recursos, agua, alimentos, materias primas en la cual se producen sus alimentos y similares enfermedades con desarrollos en la fisiopatología también similares. Entonces presentamos acontecimientos en donde estas especies han sido bioindicadoras y también retomamos el concepto de una salud en cuanto que revalorizamos a estas 2 especies como modelos de estudio, particularmente para los caninos, en lo que respecta a medicina tradicional, medicina comparada, para poder estudiar estas enfermedades que se comparten entre la especie humana y que están presentes también en las mascotas y, bueno, sacar ventaja de estos estudios en comparación de realizarlos con animales de laboratorio convencional. Cada uno de estos estudios tiene sus ventajas, el propósito, el objetivo es lo que va a determinar la selección de uno u otro tipo de estudio. Y con respecto al 4º capítulo, que es el de mi autoría, también presento la importancia de prestar atención a las buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas de agricultura, para poder aportar a la inocuidad del producto final que está destinado a nuestro consumo. El rol del veterinario,
y el rol del agrónomo y bueno, y todos los actores que participan, los productores que participan en esta cadena agroalimentaria larga, compuesta por muchos eslabones. Tomo también algo que queríamos hacer, aprovechar la ocasión para traer a colación, es que el concepto de una salud no es un concepto reciente, todos sabemos, quizás ha estado más en auge en este último tiempo a partir de la pandemia, y está muy relacionado con el concepto de salud pública y la salud pública veterinaria, que se definió alrededor del año 99, cerca del año 2000, como todas las contribuciones que podemos hacer desde las ciencias veterinarias en pos del bienestar de las personas físico, mental y social. Y entonces ahí, en este ámbito veterinario, pero también en los ámbitos de medicina humana, tenemos una responsabilidad muy importante, sí, porque cada una de nuestras acciones nosotros tendríamos que estar evaluando cuál puede ser el impacto en la selección de un antibiótico, en la selección de un medicamento, el propósito de por qué lo utilizamos y cuál puede ser el impacto para la salud del individuo al cual se lo estamos indicando, prescribiendo, y el impacto al medio ambiente, ¿sí? A los metabolitos, a los desechos de estos productos químicos que utilizamos y que terminan como destino principal en el suelo, agua, ¿sí? O medio atmosférico. Y bueno, de esto trata en parte también nuestro libro. Una cosita más puedo decir, algo más. Sí, por favor. No es casualidad que en la mesa esté un médico humano, una médica veterinaria y una bióloga, gente de laboratorio y gente de hospitales. Creemos que, y no es idea nuestra tampoco, que la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad es lo que nos puede llegar a salvar en esto de apuntar a una salud. Bien, muchas gracias Daniela y Nora, que es muy importante este último apunte que haces. Bueno, finalmente le vamos a dar la palabra al doctor Sergio Zaraco, quien es médico toxicólogo, magíster en toxicología por la Universidad de Sevilla de España, es jefe del Departamento de Toxicología del Ministerio de Salud de Mendoza, es especialista en medicina legal y profesor de las cátedras de toxicología de la Universidad de Ciencias Médicas de la Universidad de Mendoza y de la cátedra de Química Toxicológica y Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Massa. También es presidente de la Asociación Toxicológica Argentina y miembro del Comité de Redacción del Acta Toxicológica Argentina, que es el órgano oficial de difusión científica ATA. Doctor Zaraco, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, buenos días por acompañarnos y agradecer primero, que es fundamental, que podamos estar en este momento tan especial, que es un nacimiento, que es el nacimiento del trabajo de años de investigación, labor, y que cuando tuve el honor de ser invitado y con ello poder leer este ejemplar, realmente pone en evidencia ciertos aspectos que no son pocos, donde se ha combinado la ciencia, la investigación dura, el trabajo, con la información al lector, llevando componentes que hacen a la historia, a los hechos que han pasado a nivel mundial, trayéndolo a la evidencia del trabajo que se hace a nivel local, investigaciones y trabajos que se han hecho acá en nuestra provincia, y lo otro llevándolo a este contexto que lo humaniza, que es en una salud, y que así lo marca también en su título, donde habla del ambiente, los animales y nosotros, los seres humanos, y que esto es una salud. Y aplica un poco, como bien lo decía Nora, este trabajo integral, y que esto es lo que tenemos que aprender, este trabajo transversal e interdisciplinario entre las distintas disciplinas que tienen que ver con los organismos vivos, donde está lo biológico, está lo humano, la medicina veterinaria, que es fundamental poder entenderlo y estar atento para interpretar y traducir esos elementos que se van encontrando para buscar soluciones
soluciones que hace a lo preventivo y que a veces pequeños signos nos pueden estar alertando, llamando la atención que están sucediendo algunos cambios o algunos impactos en la salud de algunos de estos seres vivos y que nos tienen que obligar a producir cambios. Un poco también lo vemos en el ejemplar, en donde dentro de las palabras iniciales habla de esto, que está dedicado también a aquellos que tienen la obligación de sus funciones políticas, sus funciones públicas, de generar cambios. Leerlo y entender que hay acciones que tienen que ver con el futuro. Es una tierra, una gran aldea, que es lo que tenemos y hay que cuidarlo. Y este crecimiento que va existiendo de la humanidad va llevando a que haya un impacto y una sobrecarga de distintos contaminantes que van quedando en nuestra tierra. Elementos que hemos ido aprendiendo, y así se desarrollan los distintos capítulos, que son persistentes en el tiempo. Los COPS que ustedes van a leer, los compuestos orgánicos persistentes, el impacto que tiene el uso de distintos agroquímicos, algunos utilizados como plaguicidas, los metales pesados que están presentes en un sinfín de actividades que llevamos adelante y que son necesarios, pero que esto va impactando. Y lo que tiene que ver un poco, entrando a los capítulos que han llevado adelante y han logrado compilar y coordinar tanto Daniela y Nora, y que han llevado en cada uno de los capítulos los autores, los 5 autores que han podido ir tocando distintos aspectos en lo que hace al ambiente, con esta introducción general que hace en el primer capítulo la doctora Nora Gorla, en donde nos habla de entender a estos animales como centinelas, como indicadores biológicos de qué está sucediendo. Y que a veces cuando hablamos de este mundo de la toxicología, tenemos que traerlo al aquí y ahora y entender que hay elementos importantes que nos ayudan a identificar. Uno tiene esta visión mágica de la determinación de laboratorio para poder encontrar el analito, quién es el responsable de esa intoxicación o de esa patología o ese mal. En donde acá han llevado a no solamente esta visión que hace a este indicador biológico de exposición, y que a veces poder encontrar ese agente que está produciendo ese mal es sumamente difícil. Más en nuestro país, que a veces no contamos con la tecnología necesaria, y un poco así también lo expresan en los capítulos, donde es difícil contar con laboratorios de alta tecnología. Algunos están presentes en algunos laboratorios del país, pero sí tenemos otros elementos que son mucho más amigables y más fáciles de llegar, como son los indicadores biológicos de efecto, ver qué cambios se van produciendo en estos agentes vivos, a nivel celular, a nivel genético, y que esto sí nos puede estar indicando que esos cambios que se están produciendo son consecuencias del efecto de alguna sustancia, y que ahí nos puede ir encaminando para buscarlo, y así se va desarrollando en cada uno de los capítulos. Y ahí es poder entender en estos agentes vivos, en donde tienen las características de estar en el ambiente donde lo comparten con los seres humanos, y que también tienen la posibilidad de alcanzar ámbitos y espacios muchos más abiertos y diversos. Por eso también se incorpora en otro de los capítulos el aspecto de las aves. Cuando dice que las aves callan, nos cantan un problema, y que eso son elementos fundamentales a tener en cuenta. ¿Qué está afectando? ¿Qué elementos pueden estar existiendo que producen esos cambios en los comportamientos o en estos presencias habituales que habían y que han ido disparando distintos eventos a nivel mundial? También el análisis del agua, que a veces buscar esta determinación en una muestra son situaciones a veces difíciles, costosas, y que la mayoría de las veces es negativo, porque hay un gran número de variables, de días, tiempos, horas, condiciones climáticas, ambientales, que modifican que esa muestra en forma azarosa puede dar positivo. Pero sí tenemos elementos que son constantes en el tiempo, que son los agentes vivos que están allí y que se van a ver impactados por la exposición a esas sustancias, como en el caso de las aguas, los peces, en donde este capítulo también
aborda el estudio y la investigación que se ha dicho a nivel mundial y específicamente acá también en Mendoza, en los Nihuiles, en donde se vio el cambio y la mortandad que hubo en estos espejos de aguas y en los ríos, seleccionando y viendo cuáles son las especies más representativas y qué cambios fueron notando sus branquias y demás órganos a nivel hepático, y donde se van viendo los impactos que van teniendo las sustancias, y que esto es lo que marca la gran diferencia, porque nuestras mascotas o aquellos animales que seleccionemos para investigar están permanentes las 24 horas del día expuestos a esos agentes contaminantes y que los van absorbiendo, van produciendo un impacto en sus órganos como riñón, hígado y otras vísceras, músculos, pero también van produciendo cambios a nivel genético y a nivel endocrino, y que ahí van apareciendo distintos cambios que son fundamentales para entender que esas microexposiciones en pequeñas cantidades que no producen un efecto tóxico agudo, pero sí van a producir cambios crónicos que se traducen y nos pueden estar dando una alerta. O sea, son aspectos muy importantes para tener en cuenta, en donde también se incluye otro que es lo que comemos. Y acá en el capítulo también vemos específicamente en lo que hace al manejo de a nivel bovino, en lo que hace a la producción láctea y los elementos que están presentes, que son fundamentales para tenerlo en cuenta, en donde un poco lo plantea muy bien Rumiando la Salud, y ver el análisis a qué contaminantes están expuestos, porque nos alimentamos de ellos y que ahí podemos estar siendo afectados en nuestra salud, y que nos está indicando qué contaminantes pueden haber y cómo tenemos que cuidar el lugar donde es de pastoreo, de alimentación y con quién son nutridos. Y finalmente se plantea lo que hace a nuestras mascotas, los perros, en donde están en el mismo ambiente que nosotros cohabitamos, que comen muchas veces lo mismo que nosotros, que están en un ambiente en donde están expuestos a los mismos aspectos en el hogar y fuera del mismo, en las industrias, o que pueden ser conlindantes a donde estamos viviendo, y que también tienen características particulares, en donde lo biológico es muy parecido al humano, a nivel renal, a nivel hepático, a nivel pancreático, con los riesgos de diabetes por afectaciones a nivel de la cabeza del páncreas y demás que pueden estar implicados. Y lo otro que es importante es que la ventana que tienen nuestras mascotas hacen que por su periodo de vida aparezcan estos fenómenos más rápidamente que en los seres humanos, donde la vida media de un can está en 12, 14 años, y esto hace que puedan hacerse evidentes más rápidamente estos impactos. Es decir, que vemos en esta situación y vemos cómo tenemos que trabajar íntegramente, y que acá hay un mensaje, yo les decía, la importancia de que esto tiene que ser visto para la comunidad en general, las autoridades, pero en la parte de pregrado, porque esto le da un sentido a veces a los que están estudiando en el pregrado, de que para qué sirve esto que estoy viendo en biología o en anatomía patológica o en clínica veterinaria. Y que ahí es importante entender, porque eso me está traduciendo algo, es decir, ver más allá de lo que están viendo mis ojos e integrarlo en esta forma multidisciplinaria, en donde tenemos que ver y avisar a los dueños que se investiguen, o ver si hay patologías que a lo mejor la están teniendo y no lo relaciono con lo que estoy encontrando en el paciente que tiene el veterinario, que son este tipo de patologías. Es decir, ver qué utilidad tiene e informar para que esto sea conocido y se empiecen a realizar, como por ejemplo algunos de los casos que citan como en un lago de Miami, cerca de Orlando. Todos conocemos Orlando por Disney, pero hay un lago muy importante en donde empezaron a observar los biólogos que los caimanes que estaban en el lago Apopka veían que habían cambios, estaban disminuyendo la cantidad de ejemplares, y cuando empezaron a investigarlos, empezaron a ver que tenían cambios de feminización, y que esto, con el análisis que se fue viendo, había altas cargas de compuestos orgánicos persistentes, como son los insecticidas órganos clorados, específicamente el DDT, que se vio potenciados por otros órganos clorados,
como el diclorvos, que fue produciendo cambios hormonales y que eso dio lugar a lo que hoy conocemos como los disruptores endocrinos dentro de los efectos tóxicos. Y que esto está impactando en la parte humana, y cuando uno lo empieza a plantear, y que llama la atención cuando hablamos con los tocoginecólogos, en donde cada vez la menarca es a más temprana edad, hoy está generando serios problemas porque estamos con cambios a cortas edades, 9, 10 años con cuadros de menarca. También está pasando con una pubertad más temprana en varones, y que esto impacta en lo psicológico también por sus cambios que van apareciendo en niños, y que estos tienen que ver con estos impactos y están muy bien detallados en este hermoso libro, que nos habla de este efecto de disruptor endocrino, en los cambios que van produciendo de estrogenización, y que esto está impactando hoy en los seres humanos, donde están presentes estos plaguicidas, pero también otras sustancias de uso común que están en los plásticos, que hacen, como los ftalatos, que van produciendo estos cambios y que realmente hay que abordarlos y ver cómo hoy se van traduciendo y que son estos alertas disruptores, o como efectos que también se habla de inmunotoxicidad, en donde hoy vemos que los más viejos era excepcional encontrar alguna patología de tipo autoinmune, y cuando hablábamos en nuestro hospital de niños, el Hospital Noti, se usaba a veces esporádicamente algún tratamiento con una gamma globulina hiperinmune. Y hoy esto es una realidad cotidiana y en grandes cantidades, porque cada vez hay más patologías relacionadas con estos fenómenos de autoinmunidad. Y ver y analizar a través de este conocimiento, en donde tiene que ser transversal en el estudio de los animales, nuestras mascotas, para ver si están presentes. Son aspectos muy importantes para tener en cuenta, al igual que analizar el impacto que tiene en el ambiente, como se ve que en las aves, que tienen la capacidad de volar y son elementos o faros que nos pueden orientar qué está pasando con la contaminación ambiental, como bien lo mencionaba Nora, el trabajo con los aguiluchos, que esto surgió que en Estados Unidos veían que estaba bajando la cantidad de estos aguiluchos, y cuando empiezan a investigar esta migración, vieron que venían de Argentina y que acá se alimentaban con granos de maíz, y que esos campos estaban tratados con monocrotofos, y que esto estaba produciendo esos cambios. Esto hizo un impacto a nivel mundial que llevó a su prohibición, y que trabajos de esta índole ha llevado que nuestro país haya ido ingresando a la prohibición de otros plaguicidas, como por ejemplo el Aldicarb, el famoso Temic, que fue muy utilizado para matar mascotas, también seres humanos, pero que estuvo y que hoy ha sido restringido, y que el carbofurán, otro carbamato, también ha entrado en un control y una restricción, y que bien lo había mencionado Nora también, en donde se detectó con este desvío de uso, en donde se vio afectado cóndores y otros animales como pumas y demás. Es decir, hay un trabajo y una importancia de este trabajo y esta comunicación, porque a veces nos encontramos que está el conocimiento, está la formación, pero queda en nosotros. Entonces, el mensaje que nos va dando es, primero, ver esta salud como algo integral y general, donde se trabaja con lo ambiental, con lo animal y con lo animal humano. El otro aspecto fundamental es comunicar, porque esto dispara mecanismos en donde están mencionados en un sinnúmero de efectos que han aparecido, en donde va a existir esta interrelación y este conocimiento, como por ejemplo el de los gatos locos en la bahía de Minamata, que eso llevó a ver cómo impactaba el mercurio. Esto llevó a un convenio internacional, el convenio de Minamata, en honor a esa bahía donde se vio esta afectación, que empezó viendo y llamando la atención en los gatos, que eran alimentados con peces que estaban contaminados con estas sales orgánicas, y que los habitantes de ese pueblo se empezó a ver todos los cambios y patologías, que pensaban que era algo endémico, propio de una enfermedad rara, y estaba estrechamente relacionado con su alimentación, y que eso se logró corregir con una industria que estaba aguas arriba que contaminaba a esa bahía.
esto es cómo se puede trabajar y lo traduce perfectamente, por eso es una excelente obra que tiene que ser leída por los alumnos de grado, que los dispares para que investiguen, vean y les generen este hábito no solo de investigar, sino de informarse y comunicar para que esto pueda tener gran alcance. En definitiva, es una excelente obra que está traducida a un idioma accesible, entendible, y que nos posiciona en cuál es la realidad, no solo en el antes, en el capítulo de la historia, sino en el aquí y ahora, pero que nos abre una puerta al futuro, que es cuidar nuestro ambiente, porque este mundo es el que tenemos para vivir y lo tenemos que cuidar, porque no solamente tiene que durar para nosotros, sino para las generaciones futuras, tratando de corregir, mitigar y no seguir cargando con distintos contaminantes que están impactando a nuestra salud, con algunos ejemplos que hemos dado. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación, tener este espacio, que ustedes estén aquí presentes y tener una obra mendocina con información mundial, pero también con aspectos locales que indican cómo se trabaja, los excelentes investigadores que tenemos en nuestra provincia, y que esto de comunicar es clave para que se multiplique y tengamos muchos más que estén en esta labor. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sergio Zaraco. Bueno, finalizamos así la presentación de este libro. Vamos a dar algunos avisos parroquiales de nuestra editorial. Primero decir que además de las de personas que están aquí presentes en el Zoom, ha habido aproximadamente 25 o 30 personas durante toda la transmisión, seguramente por Señalú habrá habido otros tantos siguiéndola, entonces podemos decir que hemos tenido una muy buena presentación de este libro. Ahí en el Zoom también nos acompaña Martín Quero, que es uno de los autores. Lamentablemente no hemos podido conectar el audio como para poder escucharlo, pero bueno, cualquier inquietud o cualquier pregunta que quieran hacer por ahí, o quienes están presentes, ahora vamos a dar unos segundos. Sí, desde DIUN queremos avisar que bueno, que aquí tenemos un stand con el libro, con nuestros libros, que este libro se encuentra en precio promocional hasta el día de hoy, con un muy buen descuento, y que después nos pueden visitar en nuestras librerías. Tenemos nuestras librerías universitarias abierta. Una sede la tenemos en el SICUNC, en el Centro Universitario, y otra sede en la ciudad de Mendoza, en pleno centro, ahí en la esquina de San Martín y 25 de Mayo. La librería está abierta de 9 a 14 y bueno, pueden pasar por ahí, no solo consultar los títulos del sello de DIUN, sino títulos de otras universidades del país, algunas editoriales dedicadas a la divulgación, y tenemos muy buenos títulos, así que bueno, les invitamos también. Y también para la gente del Zoom hemos pasado el enlace de nuestra librería online. También pueden adquirir los títulos y que se los envíen a domicilio a través de la tienda online de la librería universitaria. Así que hay varias formas para encontrarse con de relaciones tóxicas a un vínculo amoroso, el ambiente, los animales y nosotros. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, y le vamos a ceder la palabra. Sí. Gracias. Bueno, buenas tardes. Soy Agustín Álvarez, estudiante de Comunicación Social. También soy voluntario en el área de ambiente de SUMEC, la Asociación de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos acá en Mendoza. Y bueno, vine gracias a una invitación de mi madre, que lleva un programa de conciencia colectiva en Radio Libertador muy importante, para principalmente este objetivo fundamental que tiene el libro, que es el de difundir y poner a circular esta temática, que sin querer siempre terminamos viendo como la superficie de diferentes aspectos y no vemos como la conexión, ¿no?
que está transparentado en la transdisciplinariedad o en la interdisciplinariedad, pero que muchas veces es juzgado de superficial también incluso esa propia interdisciplinariedad, porque justamente el diálogo entre disciplinas es muy... es complejo en un principio, porque no está pensada de esa forma la ciencia, me imagino. Bueno, nada. Quería hacerlo como una pregunta así puntual sobre si se trató ese tema en el libro para irlo a buscar. Tengo, gracias a Dios, un acceso a un ejemplar, pero era como sobre si el tipo de investigación o observación realizada en el libro también como que habla sobre estos cambios en los ciclos del fósforo y del nitrógeno que se han visto en diferentes partes del mundo y que incluso forman parte de una investigación llevada adelante desde el 2009 por Johan Rockström, que bueno, lo integra un equipo a nivel mundial y que tiene que ver con la dilucidación de límites planetarios, en los que uno de esos es el cambio climático, pero son 9. Entonces, otro de los límites planetarios es el ciclo del nitrógeno y el fósforo, que, bueno, gracias a nuestras prácticas de agricultura, sacamos el fósforo, sacamos el nitrógeno, lo ponemos de vuelta ahí en circulación, y eso genera un proceso que ahora no recuerdo el nombre, pero es de que en ecosistemas marinos hay mucha abundancia de esos minerales, de esos, no sé, sin minerales, nutrientes, perdón, soy comunicador, pero bueno, eso genera directamente que ese ecosistema se modifique totalmente y ya deje de haber seres vivos, indicadores, animales. Incluso el ejemplo más citado es el mar Báltico, que en un momento ya dejó de tener salmones, siendo que eran los más frecuentes ahí. Entonces, bueno, eso por un lado, si han encontrado o se ha llevado adelante esa investigación acá en Argentina, porque hay diferentes ejemplos. Y por otro, ¿cuál consideran que es la intersección entre y los posibles puntos de encuentro, o sea, o que han visto a lo largo de esta investigación, que es 10 años, seguro ha sido muy grande, pero los diferentes puntos de encuentro entre otras ciencias básicas, como puede ser la ecología, por ejemplo, que me imagino que es fundamental en estas interacciones entre seres de un ecosistema, y con ciencias sociales y humanas que intentan dilucidar también esas relaciones, pero con los fondos socioeconómicos y sociales fundamentalmente, como puede ser, por ejemplo, estas relaciones tóxicas con los seres vivos y todo lo que tiene que ver con la aplicación de agroquímicos en bueno, todo lo que es la región pampeana, la no dilucidación de eso y la no denuncia, y que los organismos igual lo siguen como incentivando o ni siquiera lo prohíben. Entonces, bueno, nada, eso, perdón, re amplias, pero bueno. Amplio. Lo más parecido para responder a tu primer pregunta es el capítulo de agua, el ciclo de agua, de los distintos lugares de los ecosistemas y la interrelación de todos esos cauces entre sí, algo que tampoco creo que se ve, y lo difícil que es desintoxicar y eliminar contaminantes de alguno de esos depósitos, porque en cuanto veamos o en cuanto medimos o cuando vemos efectos en alguno de esos depósitos de agua, es que sea por alguno de los elementos químicos que nombraste, para ponerle nombre y apellido, o por otros contaminantes más complejos, orgánicos, con alto número de elementos en su estructura, quizás con más persistencia, en ese capítulo se ve muy bien cómo si se detecta en alguno de esos lugares o espacios, nos están advirtiendo de todos otros cursos de agua que pueden estar afectados. E incluso se ve en cuáles de ellos es más difícil desintoxicar que en otros, ¿no? Y en cuanto a la parte quizás social, más con la sostenibilidad, me gustaría que Dani hablara algo de eso. Agrego algo a la respuesta de Nora, y es que
Yo creo que el libro podría tener muchos más capítulos, ¿sí? Nosotros no nos metemos con la ecología de los suelos, por ejemplo, que es un mundo y que impacta de manera importante todas las prácticas que realizamos, sobre todo en la producción agropecuaria, y que hay una tendencia ahora con producción agroecológica y diferentes alternativas a la producción agroalimentaria convencional, y que enhorabuena que están cada vez más en boca de todos, ¿sí? Bueno, tampoco hablamos de toxicología ambiental propiamente dicha. Podríamos haber invitado también a otros autores a que amplíen el capítulo, quizás para otras ediciones. Un poco ambicioso. Volumen 2, claro. Claro. Bueno, y perdí un poco el foco de la segunda pregunta, pero actores, bien, sí. Bien, cuando nosotros empezamos que es también la invitación que queremos hacer con este libro, es que cada uno, desde nuestro rol en la sociedad, y más los que estamos vinculados al ámbito de salud, de producción de alimentos, ambiental, es que apostemos a la resolución de los problemas actuales de salud global, de pobreza, de salud ambiental, que son complejos desde, como vos dijiste, la multidisciplinariedad, acudamos a distintos profesionales, especialistas, porque la respuesta tiene que justamente venir y ser analizada desde distintas aristas, ¿sí? Y cada uno va a llevar su experiencia. Se tienen que generar importantes debates calientes, ¿sí? Como para que realmente se enriquezcan los trabajos, y esa mirada la tengamos desde el desempeño profesional, en la toma de decisiones a nivel político, diseños de programas, diseños de investigación. Y incluyamos lo que es la sociología, la antropología médica en esta visión de una salud para enfrentar los conflictos, porque muchas veces si atendiéramos al comportamiento, ¿sí?, de las personas, de la sociedad, podríamos adelantarnos también a algunos conflictos, a algunos problemas o consecuencias a nivel ambiental. Creo que... No sé si... El doctor Saraco me puede ayudar más con esto. En la ATA, que preside el doctor, la Asociación Toxicológica Argentina, aprendí hace mucho tiempo, era casi estudiante, 3 actores muy importantes en lo que relacionada con los tóxicos y lo que ellos producen: la academia, el gobierno y la industria. Es decir, esos son los 3 actores que me enseñaron que tenían que estar involucrados en la gestión de los contaminantes en el ambiente. Y yo creo que últimamente, con lo de la sostenibilidad, hay otro pilar que es la parte social, la mirada social. Esa disciplina tiene que estar incorporada. Sin ella no vamos a lograr sostenibilidad de los recursos naturales. En esto de la intersección que vos hablabas. La presión. La mirada social y la presión social. Porque acá el aspecto de la industria tiene su fin, pero acá es donde la política es la que tiene que ejercer el control, no la prohibición, el control, y un control efectivo. Y quien controla la política es la sociedad, y la sociedad, para que pueda controlar, es darle información. Por eso esto es algo muy importante. Este libro da esta mirada, tiene esta mirada integral, con un lenguaje que es accesible. No hace falta tener un conocimiento científico, es decir, que trae al llano una información que aquel que lo lee con interés va a extraer conocimientos suficientes para poder plantear y pedir que me cuiden. Ahí es donde tiene que estar un Estado que controle y regule, porque ese es su rol, no que compita. A veces se cometen errores en donde se integra o pasa a ser socio de la industria, y ese no es el rol, sino el rol es del control, y un control que trasciende a la generación actual, sino que esto tiene que tener una visión hacia el futuro.
que lo tuvieron muchos de los que nos han antecedido. Donde estábamos, en el parque, aquellos que construyeron el parque fallecieron antes que lo vieran en su esplendor, o el desarrollo de los árboles, y que tiene que ver con esta miopía que hoy existe de 4 años. O sea, ¿qué hago para que me voten para los próximos 4 años? En donde tiene que tener que trascienda. Y lo que tiene este poder es la sociedad. Y ahí es la que tiene que actuar, pero con información. Porque a veces vemos que hay acciones que no tienen este fundamento. Por eso es tan importante que la ciencia brinde y se vuelque a brindar esta información para que al que tiene el poder, que es el pueblo, pueda exigir que lo cuiden. Y que eso yo creo que es la clave. Bueno, si no hay ya otra pregunta, vamos cerrando, estamos pasadas de tiempo. Les agradecemos a todas y a todos su presencia, a la gente que está también en el Zoom y a quienes han seguido esta transmisión gracias a Señal U Académico, a quienes, bueno, agradecemos nuevamente al equipo técnico que nos ha brindado esta posibilidad de transmitir esta presentación. Así que, bueno, les invitamos aquí a un pequeño refrigerio a la salida y a que adquieran el libro en nuestro stand. Muchísimas gracias a todas y a todos y nos encontramos en la próxima presentación.